Buenos días, mi nombre es María Alejandra San Juan García. Hoy les vengo a hablar en este mapa mental sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Facultad de Ingenierías, carrera Ingeniería Civil. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, materia Mecánica de Sólidos, ingeniero José Alvarado. El 13 de marzo del 2025. Una introducción breve sobre los materiales que nos rodean, desde el acero en los rascacielos hasta los polímeros en los dispositivos electrónicos que utilizamos día a día, tienen propiedades específicas que determinan su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga y esfuerzo. Estas características, conocidas como propiedades mecánicas, son esenciales en la ingeniería, la manufactura y la construcción, ya que permiten seleccionar los materiales adecuados para cada aplicación. Cuando una estructura, una máquina o incluso un simple objeto de uso cotidiano es diseñado, es crucial considerar cómo responderá el material, por ende, a fuerzas externas. Por ejemplo, en un puente, los materiales deben soportar el peso de los vehículos sin doblarse excesivamente. En un automóvil, las partes deben ser resistentes a impactos, y en la industria aeroespacial se buscan materiales livianos pero increíblemente fuertes. Las propiedades mecánicas de los materiales incluyen conceptos claves como la resistencia, dureza, ductilidad, tenacidad, fragilidad, fatiga, resiliencia y fluencia, cada una con un papel fundamental en la seguridad y funcionalidad de los productos que utilizamos diariamente. La resistencia determina la capacidad de un material para soportar cargas sin fallar. La dureza indica su resistencia al desgaste y a la penetración. La ductilidad permite que un material se deforme sin romperse, como ocurre en los metales maleables. La tenacidad mide la capacidad del material para absorber energía antes de fracturarse. La fragilidad describe aquellos materiales que se rompen sin previo aviso ni deformación significativa. La fatiga es un fenómeno que ocurre cuando un material falla tras ciclos repetitivos de carga. La resiliencia se relaciona con la capacidad de absorber energía sin sufrir daños permanentes. Y la fluencia ocurre cuando un material se deforma lentamente bajo una carga constante durante largos periodos. El estudio de estas propiedades no solo ayuda a mejorar la calidad y durabilidad de los materiales, sino que también es clave para la seguridad en la ingeniería. Comprender cómo se comportan los materiales bajo distintas condiciones permite diseñar infraestructuras más seguras, automóviles más eficientes, herramientas más duraderas y dispositivos tecnológicos más avanzados. Bueno, en este video les voy a especificar cada una de esas propiedades paso a paso. También exploraremos cada una de estas a profundidad, analizando sus características, ejemplos y aplicaciones en la industria y en la vida cotidiana. Y para al final comprender cómo estas propiedades mecánicas juegan un papel clave en la creación de este mundo moderno y cómo influyen en la selección y el uso de materiales en diferentes campos de la ingeniería. Propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de los materiales son fundamentales para la ingeniería y la fabricación de estructuras y componentes en diversos sectores. Estas propiedades determinan el comportamiento de los materiales cuando se les somete a fuerzas externas. En este video exploraremos las principales propiedades mecánicas, explicando su importancia, los ensayos para medirla y proporcionaremos ejemplos prácticos de su aplicación. La primera propiedad es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un material para absorber energía sin sufrir deformaciones permanentes. Es una medida de la capacidad de un material para recuperar su forma original después de ser sometido a una carga elástica. Como podemos ver, en sus características también encontramos lo que es la capacidad de absorber energía, los materiales resilientes y la importancia en la aplicación dinámica. Esta propiedad es esencial para aplicaciones donde se espera que los materiales experimenten impactos o cargas repentinas, como en la fabricación de cascos de seguridad, componentes automotrices y estructuras que deben resistir vibraciones o movimientos. La resiliencia, como lo podemos ver en la imagen, es la capacidad de un material para absorber energía, como lo vemos en este diagrama de tensión-deformación.
que entre más se vaya hacia la tensión, tenga una pendiente más alta, pues va a ser menos resiliente. Y si más se inclina una pendiente a la deformación, va a ser más resiliente. Ensayos para medir la resiliencia. Como primer ensayo tenemos la ley de Hooke. Es la ley básica que describe la elasticidad de los materiales, indicando que la deformación de un material es directamente proporcional a la fuerza aplicada, siempre que no excede el límite elástico. Como podemos ver en la imagen, es el principio que establece que la fuerza necesaria para deformar un material elástico es proporcional a la deformación. Como lo dice su fórmula, esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por epsilon o una definición unitaria. Ensayo de Charpy. Este ensayo mide la energía absorbida por un material cuando se le somete a un impacto de alta velocidad. La energía absorbida es un indicador directo de la resiliencia del material. En algunos ejemplos podemos ver lo que son los cascos de motocicleta, que están hechos de materiales como polietileno o fibra de carbono que absorben los impactos en caso de accidentes, protegiendo la cabeza del conductor. Otros serían los resortes de vehículos. Los resortes en los autos permiten que el chasis recupere su forma después de una compresión debido al peso del vehículo o impactos en carretera. Este método es normalizado para medir la tenacidad o la resistencia al impacto de los materiales. Como podemos ver ahí en la imagen nos muestra el ensayo y pues la máquina que utilizan para realizar ese ensayo. Segunda propiedad, la resistencia. La resistencia se refiere a la capacidad de un material para resistir fuerzas sin fallar ni deformarse permanentemente. Existen varios tipos de resistencia. Resistencia a la tracción es la capacidad de un material para resistir fuerzas que tienden a alargarlo. Resistencia a la compresión se refiere a la capacidad de un material para soportar fuerzas que tienden a comprimir o aplastarlo. Y resistencia al corte se refiere a la capacidad de un material para resistir fuerzas que actúen paralelas a la superficie. Como lo pueden ver en el dibujo, se opone a la deformación o ruptura del material en presencia de fuerzas externas. En el A vemos un material que se carga en compresión, o sea, resistencia a la compresión. En el B a la tracción y en el C a la silladura o cizalladura o corte. En sus características tenemos el módulo de Young, que es una medida de la rigidez de un material. Este ensayo de la deformación de un material cuando se le aplica una carga dentro de un límite elástico, que dice que propiedad mecánica que mide la rigidez de un material sólido. Como lo podemos ver en el diagrama, pues ese sería la parte del módulo de Young en el diagrama de esfuerzo de deformación. Segunda característica tenemos el límite elástico, que es el esfuerzo máximo que un material puede soportar sin experimentar deformación plástica. Una vez que se supera este límite, el material ya no puede regresar a su forma original. Ejemplos de resistencia. Puentes de acero. Los cables y columnas de acero son capaces de resistir tanto a la tracción como en puentes colgantes, como la compresión en estructuras de soporte. La otra serían los cables eléctricos. El cobre, por ejemplo, es muy resistente a la tracción. Como podemos ver en la imagen, la tensión máxima de un material puede soportar sin deformarse permanentemente. Ahí lo muestra en la gráfica donde estaría ubicado el límite elástico. Tercera propiedad, la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse. Este comportamiento se refiere a la habilidad de un material para resistir la fractura bajo cargas repentinas como impactos o choques. Factores que afectan la tenacidad. La composición del material. Materiales como un contenido de carbono bajo, como el acero al carbono, tienden a ser más tenaces. Temperatura. A temperaturas bajas, muchos materiales como el acero se vuelven más frágiles, reduciendo su tenacidad en sí. Algunos ejemplos de tenacidad son las barras de refuerzo en concreto. Los materiales usados en construcción como el acero son seleccionados por su alta tenacidad para resistir los impactos sin fracturarse. Otros serían los materiales de la aviación.
Las aleaciones de aluminio y titanio en los aviones deben ser tenaces para resistir las fuerzas de alta velocidad y temperaturas extremas sin romperse. Como podemos ver, los ejemplos, la mayoría son los metales como el acero, cobre o hierro, o los materiales poliméricos como la madera o ciertos plásticos. Como podemos ver ahí en la imagen, es un choque de un auto y pues muchos metales tenaces pueden deformarse sin llegar a romperse. Cuarta característica, la dureza. La dureza es la capacidad de un material para resistir a la deformación superficial o la penetración de otro material. Se mide generalmente como la resistencia a ser rayado o penetrado por un objeto más duro. La dureza es la resistencia mecánica de un material. Una probeta puede ser a la indentación mecánica de otro cuerpo más duro, el indentador. El material natural más duro es el diamante. Se utiliza como indentador el diamante industrial. Como podemos ver ahí en la imagen, así se realiza el ensayo o prueba de dureza mediante el indentador, que está en este caso es el diamante industrial, y a ver la capacidad de rayar otro material o de penetrarlo. Métodos de medición. Ensayo de Brinell. Utiliza una bola de acero para hacer una impresión en la superficie del material y la dureza se calcula en función del tamaño de la impresión. Son pruebas que se llevan a cabo sobre ciertos materiales para conocer su resistencia frente a la penetración. Como podemos ver en la imagen, esa es la máquina que se utiliza para verificar o comprobar cuánto puede penetrar la bola a ese material. Ensayo de Rockwell. Mide la profundidad de penetración de un indentador bajo una carga determinada, con resultados directos para comparar materiales. El ensayo de dureza Rockwell consiste en una prueba no destructiva que se realiza sobre muestras cuando es necesario determinar la dureza de un material. También vamos a hablar un poco sobre los ejemplos de dureza. Diamantes. Son materiales naturales más duros por los que se utilizan en herramientas de corte y perforación. En el esquema la balanza, se podría decir, de Mohs, el esquema, el diamante es uno de los más duros, está en el 10. Y otro ejemplo serían los engranajes de acero endurecido. Y se utilizan en maquinaria pesada porque deben resistir el desgaste causado por la fricción. Quinta propiedad, la ductilidad. Es la capacidad de un material para estirarse o elongarse sin romperse, generalmente hasta formar hilos o láminas finas. Los materiales dúctiles son esenciales para procesos de conformado como el estiramiento o la extrusión. La capacidad de un material para deformarse prácticamente sin romperse, como lo podemos ver en la imagen, que es sobre la ductilidad y nos lo muestra en una barra de acero. Ahora vamos a hablar sobre el método de tracción. En el método de tracción o ensayo de tracción, este ensayo mide la elongación de un material bajo carga, permitiendo determinar la ductilidad del material al observar el grado de alargamiento antes de la ruptura. El ensayo de tracción es un procedimiento de ensayo destructivo que se utiliza en los ensayos de materiales. El factor decisivo para la medición de la elongación de la muestra que se define por el cambio de origen o longitud. En las imágenes podemos encontrar, la máquina universal con la que se realizan esos tipos de ensayos, en la forma en que lo hacen y el tipo de diagrama que bota. También vamos a hablar sobre el método de compresión, que es un ensayo de compresión, es una prueba que determina cómo se comporta un material ante una carga de presión y se utiliza para evaluar la seguridad, durabilidad e integridad de materiales y componentes. Algunos ejemplos de ductilidad son el cobre. Es un material altamente dúctil utilizado para fabricar cables eléctricos debido a su capacidad para ser estirado sin romperse. El aluminio se utiliza en la fabricación de latas, ya que puede ser estirado en láminas finas sin perder su resistencia. Sexta propiedad de la fatiga.
La fatiga es el daño que ocurre en un material debido a la exposición a cargas repetitivas o cíclicas durante un periodo prolongado de tiempo. Con el tiempo, incluso materiales que tienen una alta resistencia pueden fallar debido a la fatiga. Proceso de falla progresiva que ocurre cuando un material se somete a cargas cíclicas, como podemos verlo en la foto. Ese es un ensayo de la fatiga que se hace con un estilo de probeta, que es con un material plástico, se podría decir, o bueno, entre polimérico y plástico, que debido a esas cargas cíclicas va a llegar un momento en el que esa fatiga va a hacer que ya rompa de tanto estirarse y volverse a su misma posición donde estaba inicialmente. Antes de la fatiga. La fatiga pues tiene algunos tipos de componentes, entre esos se encuentran las fallas por cargas cíclicas, factores que afectan, microscopía de fallas y número de ciclos. Bueno, algunos ejemplos, y eso también lo podemos ver, digamos, en lo de la microscopía de fallas, es que el estar interactuando en el que el material se estira y se devuelve su punto inicial, y en ese movimiento a veces las fallas no se ven a simple vista grandes, como lo puede haber en un acero, en algún método de tracción, que se va a ver la ruptura. Acá no, pueden empezarse a ver desgastes hasta que ya el material sea completamente y rompa. Bueno, algunos ejemplos de fatiga. Componentes de motores de aviones. Las partes móviles de los motores están sujetas a cargas repetitivas debido a las vibraciones y a la rotación constante, lo que puede provocar fallos si no se seleccionan materiales adecuados. Por eso se seleccionan materiales que no se fatiguen fácilmente y puedan soportar eso. La otra serían los puentes y estructuras de transportes. Los puentes deben ser diseñados para resistir a cargas cíclicas, o sea, repetitivas, a la fatiga, causados por el tráfico constante sin fallar debido a la fatiga. Como propiedad mecánica de los materiales. La fluencia. La fluencia es la deformación lenta y progresiva de un material cuando se somete a una carga constante a lo largo del tiempo. A menudo se observa en materiales metálicos a altas temperaturas. La fluencia es el cambio lento de las dimensiones de un material debido a una tensión prolongada. La mayoría de los metales comunes presentan un comportamiento de fluencia. En el ensayo de fluencia, como lo pueden ver en la imagen, se aplica al material cargas inferiores a las necesarias para provocar una fractura instantánea. Y se mide la deformación durante un periodo largo de tiempo, la deformación por fluencia, bajo una carga constante, normalmente con un extensómetro, que es el que se ve en la imagen. También se mide el tiempo hasta la rotura en función del nivel de tensión. La curva resultante se denomina rotura por tensión o rotura por fluencia. Un material que cede continuamente bajo tensión y vuelve a su forma original cuando se libera la tensión se dice que es viscoelástico. Este tipo de respuesta se mide mediante el ensayo de tensión y relajación. Se induce un desplazamiento o una deformación prescrita en la probeta y se mide la caída de carga en función del tiempo. Algunos ejemplos de fluencia son los tubos de acero utilizados en sistemas de calefacción o gas y pueden experimentar fluencia si se someten a presiones constantes a lo largo de muchos años. También las turbinas de aviones. Las aleaciones metálicas utilizadas en los motores de los aviones pueden sufrir fluencia cuando están expuestas a temperaturas extremas durante largos periodos de funcionamiento. Octava y última propiedad mecánica. La fragilidad. La fragilidad es la tendencia de un material a romperse sin sufrir deformaciones plásticas significativas. Los materiales frágiles se rompen de manera brusca, sin advertencia de fallos. Indica la facilidad con la que se fractura un material cuando se somete a una fuerza o carga. Algunos ejemplos de fragilidad que podemos encontrar son el vidrio, que es un material frágil que se rompe con facilidad cuando se somete a un impacto.
pero su estructura interna le permite hacerlo de forma segura, minimizando los peligros. El otro sería la cerámica. Muchos tipos de cerámica son frágiles, por lo que deben ser manejados con cuidado para evitar su ruptura. Algunos componentes que podemos encontrar en la fragilidad son la baja deformación plástica, las propiedades de materiales cerámicos y vidrio y aplicaciones prácticas. Como lo podemos ver en el diagrama de tensión-deformación, entre más alta sea la pendiente hacia la tensión, el material va a ser más frágil, mientras que si se dirige a una pendiente hacia la deformación, va a ser más plástico, dúctil y tenaz. Bueno, quiero resaltar algunas características principales que distinguen a cada tipo de propiedad mecánica. Empezando, voy a hablar un poco sobre la resistencia. En sus principales son, como resumen, son la capacidad para absorber cargas y se opone a la deformación. Seguiríamos con la tenacidad. Absorbe energía, se deforma plásticamente y es resistente a la fractura. Ahora, la dureza. Resistente a la deformación, relación con otros materiales y la abrasión. Ahora, la fragilidad. Baja deformación plástica, como lo pudimos ver ahorita último. Propiedades de materiales provenientes de los cerámicos y vidrios y aplicaciones prácticas. En aplicaciones prácticas, son los materiales frágiles, en su mayoría son utilizados comúnmente, como en el vidrio, pues en lo que son espejos, mesas de vidrio, muchas cosas que están ahorita desarrollando en vidrio, igual que en los cerámicos. Ahora, en la ductilidad, resistente a la fractura, deformación bajo tensión, dúctil, que es opuesto a frágil. En la fluencia, tiene una deformación plástica, depende de la temperatura y es muy importante a la hora de los diseños. La fatiga, fallas por cargas cíclicas, factores que afectan, las microscopias de fallas y los números de ciclos. En la resiliencia, capacidad de absorber energía, materiales resilientes y importancia en la aplicación dinámica. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre la interacción entre estas mismas propiedades mecánicas y cómo una puede estar con la otra o son el contrario de la otra. Un aspecto fundamental del estudio de los materiales es que ninguna propiedad mecánica actúa de manera aislada. En muchos casos, un material con una propiedad excelente puede presentar debilidades en otra, como la que acabé de mencionar, lo que hace necesario encontrar un equilibrio según la aplicación específica. Un ejemplo que les voy a poner es la dureza y la tenacidad. Son propiedades que a menudo presentan una relación inversa. Un material extremadamente duro puede ser frágil, mientras que uno muy tenaz podría ser menos resistente al desgaste. Este principio se observa en herramientas de corte, donde se utilizan materiales como el carburo, de tungsteno, que son extremadamente duros, pero también quebradizos, y por eso requieren recubrimientos o combinaciones con otro tipo de materiales para mejorar su desempeño. Otro ejemplo muy claro es la relación entre la resistencia y la ductilidad. Un material que es muy resistente puede no ser necesariamente muy dúctil, lo que significa que aunque puede soportar grandes esfuerzos, podría romperse de manera abrupta sin deformarse primero. Esto se puede observar en los aceros de alta resistencia, los cuales pueden volverse quebradizos si no se les da un tratamiento térmico adecuado. En la industria automotriz y aeroespacial este balance es crucial, ya que se necesitan materiales resistentes pero también lo suficientemente dúctiles para absorber impactos sin fallar de forma catastrófica. O sea, pues más que todo en aviones, cohetes, aeroespaciales, así, pues que puedan fallar de forma catastrófica. Bueno, conclusión. Entre las propiedades mecánicas de los materiales, el estudio de las propiedades de los materiales es un pilar fundamental en la ingeniería civil, nuestra carrera o ingeniería, ya que permite comprender y predecir
el comportamiento de los materiales ante diferentes tipos de esfuerzo y condiciones de trabajo. La correcta selección y aplicación de materiales es clave para garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en sectores tan diversos como lo es la construcción, la industria automotriz, la fabricación de maquinaria, la industria aeroespacial, la ingeniería biomédica y muchos otros. Cada una de las propiedades mecánicas estudiadas que les acabo de mostrar tiene un impacto crucial en la manera en que los materiales son utilizados en la vida diaria. Un material puede destacar en una propiedad pero ser deficiente en otra, lo que obliga a los ingenieros y diseñadores a tomar decisiones estratégicas al momento de seleccionar los materiales adecuados para cada aplicación. Bueno, a lo largo de este análisis pudimos concluir que hemos abordado propiedades como la resiliencia, resistencia, tenacidad, dureza, ductilidad, fatiga, fluencia y fragilidad, y cada una de sus características y aplicaciones particulares. Ahora es importante entender cómo estas propiedades interactúan, cómo su estudio detallado ha permitido avances significativos en la tecnología e innovaciones de materiales.